iniciar con el tema de magnetismo. Y vamos a ver qué más explico por aquí. Ok, ahí está. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a seguir viendo ejercicios de circuitos RC. En este caso, el primer ejercicio que tenemos nos dice que vamos a tener... está. El primer ejercicio que tenemos, bueno, es un ejercicio RC simple o de primer orden, que tiene una resistencia y un capacitor. Esta resistencia va a ser de 4 kiloohms, el capacitor va a ser de 50 microfaradios y el potencial que vamos a estar aplicando va a ser de 20 ohms. Este ejercicio está separado en dos partes, en el proceso de carga y en el proceso de descarga. ¿Sí? La primera parte nos pregunta, en el proceso de carga, ¿cuál es la carga de dicho capacitor si la corriente es de 2 miliamperes? Y la segunda, y el inciso B de ese ejercicio nos pregunta, ¿cuál es el ritmo de carga que se almacena en la energía? El ritmo de carga se refiere a la potencia, ¿sí? Energía, cómo se va almacenando la energía, se refiere a la cantidad de energía que está acumulándose en un cierto tiempo. Entonces, es prácticamente la potencia la que tenemos que calcular. En la segunda parte del ejercicio nos dice, luego que se quita la fuente, es decir, quitamos la FEM, y se une solamente la resistencia al capacitor, entonces recuerden que ahora el que va a generar una diferencia de potencial, pues va a ser el capacitor, y este va a comenzar a hacer que comience a fluir la carga, la corriente eléctrica, y entonces, espérame, y entonces lo que vamos a hacer es ahora calcular el ritmo en que se disipa la energía a través de la resistencia. Cuando la diferencia de potencial en el capacitor sea de 10 volts, es lo que nos está indicando este ejercicio. Fíjense, primeramente, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos nuestro circuito, ¿sí? Y nos piden que encontremos la carga cuando la corriente es de 2 miliamperes. Vamos a recordar cuáles son las fórmulas para poder realizar eso. ¿Sí? En el proceso de carga, tenemos que las fórmulas, voy a cambiarlas un poquito. Ok. Tenemos lo siguiente. La carga en función del tiempo es igual a E por C multiplicado por 1 menos E a la menos T entre RC. Esto es lo que encontramos ayer. Y la corriente eléctrica es igual a E entre R, E a la menos T entre RC. Esto en el proceso de carga. Tenemos que recordar que en un punto vimos que tau es igual a RC. Por lo pronto vamos a aprovechar estos valores de tau. Y la resistencia teníamos que era de 4 kiloohms, entonces son 4 por 10 a la 3 ohms. De la capacitancia mencionaba el ejercicio en la parte superior de 50 microfaradios, 50 por 10 a la menos 6 faradios. Si nosotros hacemos esta cuenta, nos va a dar 0.2 segundos o 0.20 segundos. Ese va a ser el valor de tau que vamos a estar manejando. Ahora, ¿cuál es la característica? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar aquí? Pues bueno, nos están preguntando cuál es la carga cuando la corriente sea de 2 miliamperes. Nada más que hay un detalle. La carga nosotros sabemos y podemos calcularla con esta fórmula de aquí, pero la carga depende del tiempo. En ninguna parte de esta fórmula la carga depende de la corriente. Entonces lo que vamos a tener que hacer es vamos a tener que relacionar dichas fórmulas. ¿Sí? Dense cuenta que nos preguntan cuál es la carga si la corriente es de 2 miliamperes. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a hacer esto de aquí? Pues bueno, los 2 miliamperes sí los tenemos, este va aquí. La FEM la tenemos, la resistencia la tenemos, tau lo tenemos. Si se dan cuenta, en esta fórmula, en la fórmula de corriente, tenemos todos los datos excepto la T. Pues podemos, con todos esos datos que tenemos, podemos encontrar la T. Esa T nos tiene que servir en alguna parte. ¿Y dónde va a ser esa parte? Pues va a ser justamente acá arribita. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos la corriente, el tiempo, cuando la corriente sea 2 miliamperes aquí en el lado izquierdo de la ecuación inferior, ¿sí? Tenemos todos los datos y despejamos, podemos encontrar el tiempo. Y ese tiempo va a ser el tiempo que tarda en alcanzar los 2 miliamperes. ¿Y cuánta carga va a haber cuando hayamos llegado a ese tiempo? Pues es simplemente sustituirla. Entonces vamos a comenzar con eso. No sé si se capta un poquito la idea. Nos piden carga y nos dan corriente. El detalle está en que no sabemos, la carga no depende de la corriente, pero la corriente
si podemos sacar un dato que se relaciona con la carga. Y el dato que tiene en común tanto carga como corriente es el tiempo. Entonces, de la segunda ecuación, de la ecuación de la corriente, lo que vamos a hacer nosotros es vamos a sacar el tiempo que es necesario para alcanzar dicha corriente. El tiempo necesario para alcanzar dicha corriente va a ser el tiempo para poder encontrar la carga que nos están pidiendo. ¿Se capta esa parte de la idea? Sí. Sí, profe. Claro. Ok. Entonces, vamos a comenzar con los despejes. Fíjense, tenemos que la corriente eléctrica es la F por la R exponencial de menos T entre RC. Yo quiero encontrar la T. Tengo que empezar a deshacerme de cosas. ¿Qué se va primero? ¿Cómo despejo? ¿Quién me puede decir los pasos? Pues la R está dividiendo, va multiplicando y el voltaje va dividiendo. Ok. E a la menos T entre RC. Ya lo tenemos. Ahora, nosotros queremos, recuerden que cuando queremos encontrar nosotros un valor, este tiene que quedar arriba, positivo y solo. El detalle aquí está en que, pues está arriba. Nomás que, pues está aparte que está negativo, pero está dentro de una exponencial. ¿Cómo podemos nosotros deshacernos de una exponencial? Logaritmo natural. Le sacamos logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Ya sea que digamos, lo contrario de sacar exponencial es logaritmo, y ya nos queda directamente, o sacamos logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, que es en realidad lo que estaríamos haciendo. ¿Sí? Sería esto. Si nosotros realizamos ese paso, el logaritmo natural de RI entre FEM es igual a menos T entre RC. Ya está. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que hacer aquí? Nosotros queremos T. RC va. ¿Está dividiendo? ¿Pasa? Multiplicando. Y lo pasamos con todo y signo. Ya despejando esto, nos queda que el tiempo es igual a menos RC, logaritmo natural, de RI entre F. Vamos a encontrar cuánto vale ese tiempo. ¿Por qué vamos a encontrarlo? Pues bueno, la resistencia la conocemos, son 4 kiloohms según el ejercicio. La capacitancia la conocemos, son 50 microfaradios. Y la corriente es de 2 miliamperes. El potencial es de 20 volts. Tenemos todos los datos. Entonces, menos, y comenzamos a sustituir. El RC es el tau. Y encontramos que vale 0.2. Entonces vamos a ahorrarnos esa parte. 0.2. Logaritmo natural de la resistencia, que era 4 kiloohms, 4 por 10 a la 3, por la corriente eléctrica, 2 miliamperes, 2 por 10 a la menos 3, hacer prefijo mili, entre potencial, que era 20 volts, entonces entre 20. ¿Cuánto les da eso? Punto 183. Ahí está. Entonces, llegamos a lo mismo. 0.1833 segundos. Ese es el tiempo que el circuito va a tardar en alcanzar los 2 miliamperes de corriente. Cuando ese tiempo que tarda en alcanzar los 2 miliamperes de corriente va a ser el mismo tiempo que vamos a utilizar para poder encontrar la carga que nos están solicitando. Entonces, esto vamos a hacerlo acá arribita para ahorrar espacio. Aquí. Ahí va. Entonces, el tiempo es igual a 0.1833 segundos. Si nosotros queremos conocer la carga, pues bueno, la carga cuando t vale 0.1833 segundos. Esto es igual, vamos a sustituirlo en esta fórmula de aquí. La E vale 20, la capacitancia vale 50 microfaradios, 50 por 10 a la menos 6, multiplicado por 1 menos E a la menos T, E a la menos 0.1833 entre RC. RC vale tau y es 0.2.
Si hacemos las operaciones pertinentes nos da... Chan, 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 chan. ¿Alguien? Profe, a mí me salió 6.81. Pero no sé por qué. Creo que... A mí me dio 8. Ah, caray. A mí me dio 6 por 10 a la menos 4. Ajá, por 10 a la menos 4, eso sí. Ok, 6 por 10 a la menos 4. Si recorren el punto decimal 2 a la derecha, eso es por 10 a la menos 6. Y eso entonces son los microcoulombs. ¿Sí? ¿A quién le dio 8? A ti, creo. Ya vi que puse mal un 0. Ah, ok. Va. Ok, entonces, la carga son 600 microcoulombs. Esa es la carga que obtuvo el capacitor una vez que habían pasado los 0.1833 segundos, ¿sí? Es decir, al momento en que estaba circulando una corriente eléctrica de 2 miliamperes. Eso es todo lo que significa. Si nos preguntan, yo me preguntaba el ritmo con que se almacena la energía, pues lo que tenemos que recordar, ya está. Lo que tenemos que recordar es que la energía es igual a 1/2 de la carga al cuadrado entre la capacitancia, o carga al cuadrado entre el doble de la capacitancia. Ahora, el ritmo con que se almacena energía, pues se refiere a cómo varía la energía con respecto del tiempo. Y si nosotros hacemos la derivada de la energía con respecto al tiempo, pues es la derivada del lado derecho. La capacitancia es una constante, esa no cambia. Lo que cambia es la carga eléctrica. La carga eléctrica sí es dependiente del tiempo. Entonces, por regla de la cadena, nos queda 2Q entre C por la derivada de Q entre derivada de T. Dense cuenta, la Q es una función del tiempo. Y nosotros derivamos con respecto de T el valor de Q cuadrada, donde Q depende de T, según la ecuación que tenemos arriba a la izquierda. ¿Sí? Entonces es el exponente como coeficiente multiplicado por la base al exponente menos 1. Si era exponente 2 menos 1, nos queda 1. Por la derivada de la función, la derivada de lo que está dentro, pues es Q'. Esa sería la derivada, en todo caso, de la función Q con respecto de T. Entonces la derivada de la función Q con respecto de T. Por eso está expresado de esta forma aquí. Ahora, este 2 se va con este 2. Y esto resulta ser que es, donde estamos, Q entre C, y la derivada de la carga con respecto del tiempo es igual a la corriente. Así de sencillo. Ahora, fíjense, ¿qué otra cosa tenemos? Acá. Otra forma en que podemos encontrar eso, pues es que sabemos que la potencia es la intensidad de corriente por la diferencia de potencial. Pero la diferencia de potencial, pues es la carga entre la capacitancia. Y resulta ser que son exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Es la misma operación, visto desde dos formas distintas. Entonces, la potencia, es decir, cuánta energía se está almacenando conforme pasa el tiempo, siendo que no sabemos el tiempo exacto, bueno, en este caso 0.83 segundos, pues ahí va. Va a ser la corriente justamente en ese instante, 2 miliamperes, 2 por 10 a la menos 3, por la carga acumulada, son 600 microcoulombs, 600 por 10 a la menos 6, entre la capacitancia. La capacitancia del capacitor son 50 microfaradios, 50 por 10 a la menos 6. Si nosotros hacemos estas cuentas, espero que las estén realizando, nos va a dar 24 por 10 a la menos 3 watts. Esto significa que son 24 miliwatts. ¿Qué era un watt? Pues era un joule por segundo. ¿Sí? En este caso serían 24 milijoules por cada segundo que está pasando. Sería la cantidad de energía que estarían acumulando. ¿Sí? ¿No? Tal vez.
Sí, profe, nada más deme un segundito para... Sí, sí, Pero para comprobar. Mande. ahorita no daría chance de tomarle foto a todo. Es que no alcanzo a escribir. Sí, sí, si necesitas también que lo hagas como más lento, tú dime con confianza, no pasa nada. Ok. Es que sí entiendo, pero pues, ajá, mis manos no escriben tan rápido. Ok, no, Bueno, profe, ¿se puede hacer un momento nomás? Poquito, por favor. ¿Ahí? Ah, sí. ¿Y puede para arriba, por favor? Lo de el texto. Ajá, ahí va. Está medio feo, pero ay, debí haberlo hecho con la letra de la compu. No se ve. Les prometo que para algún curso futuro tomaré un curso de caligrafía. Mientras, es lo que hay. En vacaciones. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que encontramos? Al momento que nosotros cerramos nuestro circuito en un tiempo t igual a 0, pues tenemos una corriente I0. En este caso no la calculamos, pero podríamos hacerlo. Que recordemos que la corriente I0 era la FEM entre la resistencia. Una vez que han pasado 0.1833 segundos, que fue lo que encontramos en la parte inferior izquierda de la imagen, ¿sí? Pues encontramos que en esos 0.83 segundos la carga acumulada en el capacitor había sido de 600 microcoulombs. ¿Sí? ¿Qué significaba eso? Que bueno, con esa carga acumulada, justamente en esos 0.1833 segundos, apenas se habían acumulado 24 milijoules por cada segundo que iba pasando. En este caso ni siquiera ha pasado un segundo, entonces la energía total almacenada es menor a los 24 milijoules, pero va a ser proporcional a los 0.1833. Con eso ya encontramos el ritmo con que se está almacenando energía. Ahora, la segunda parte del ejercicio nos dice el ritmo con que se disipa la energía si en la resistencia hay una diferencia de potencial de 10 volts. Perdón, sin el capacitor, hay una diferencia. El capacitor hay una diferencia de potencial de 10 volts. Esto lo vamos a hacer acá abajito. Ok, ahí va. ¿Qué significaba esa segunda parte? Pues vamos a quitar la FEM y únicamente nos va a quedar nuestra resistencia, nuestro capacitor y hasta ahí. Tenemos que la carga, en un capacitor la carga total pues es V por C, y nos están preguntando, bueno, la velocidad a la que se descarga, ¿no? Prácticamente la razón de cambio conforme se va descargando. Entonces, la potencia, pues es la resistencia por la intensidad de corriente al cuadrado, ¿sí? Porque vamos a estar preguntando justamente en la resistencia. La diferencia de potencial en el capacitor en este caso es de 10 volts. Este potencial que está aplicado ahora en nuestro nuevo circuito una vez que hemos quitado la FEM. Ahora, hay otro detalle. La diferencia de potencial, habíamos visto ya también, que bueno, era FEM E a la menos T entre RC. ¿Sí? Recuerden que ahora son las fórmulas de descarga. Entonces, por eso van a variar un poquito. ¿Sí? Aquí estamos usando una de las fórmulas que vimos ayer. Y la corriente eléctrica, pues es FEM entre R, E a la menos T entre RC. ¿Sí? Y recordemos que el RC vale 0.2. ¿Sí? Ahora, nos están preguntando cuál es el tiempo perdón, la potencia o la velocidad de descarga a través de la resistencia. Ahora, para eso necesitamos saber, bueno, la resistencia la tenemos, que era de 4 kilo ohms, pero lo que nos va a faltar saber es cuál es la corriente eléctrica que pasa justamente a través de dicha resistencia. ¿Sí? Cuando la diferencia de potencial en el capacitor es de 10 volts. Ahora, nuevamente, pues vamos a necesitar la corriente eléctrica para poder sustituirla acá, para encontrar la potencia en la resistencia. Vamos entonces a encontrar la corriente eléctrica cuando se cumple esta característica. Pero la forma en que tenemos esto, pues resulta que la corriente eléctrica nuevamente es función del tiempo. Entonces, otra vez, esta I es la que va a ir y se va a sustituir acá. Tenemos la FEM, tenemos la R, tenemos el RC, o sea, tenemos todo eso. El único detalle, pues, está en que nos falta, pues, la T. Y hay que utilizar
potenciar estos valores. Vamos a encontrar primero la T para entonces poder encontrar la I. Y una vez que encontramos el valor de la I, ya podemos sustituirlo en la potencia. Fíjense, vamos a irnos con esta funcióncita de aquí. Tenemos que la diferencia de potencial, ¿sí?, con los 10 volts, ¿sí?, pues va a ser, entre la FEM, es E a la menos T entre RC. Estamos usando esta fórmula. La FEM está multiplicando, pasa dividiendo. Queremos la T, entonces tenemos que deshacernos del exponencial. Sacamos logaritmo natural a ambos lados y nos queda que el logaritmo natural de la diferencia de potencial en C entre FEM es igual a menos T entre RC. Ten en cuenta que son prácticamente los mismos pasos que lo anterior, nada más la fórmula varía ligeramente. Logaritmo natural de delta de C entre E. Ahora, con esto encontramos tiempo, ¿sí? Y el menos RC está dividiendo, pasa multiplicando, y es lo que tenemos, y el tiempo es menos el RC tau. Tau vale 0.2. Logaritmo natural de la diferencia de potencial. La diferencia de potencial que nos están indicando son 10 volts. Entre FEM, la FEM que estábamos aplicando al inicio del ejercicio, eran 20 volts. Si hacemos estas cuentas, ¿cuánto les da? Punto 80. No te escuché nada. ¿Punto qué? 1386. ¿80 y qué? 6. 6. Ok, ahí está. Entonces, ya encontramos el tiempo. Con ese tiempo, entonces ahora procedemos a encontrar la corriente. Entonces, ese tiempo, este de aquí, se sustituye en la fórmula de la corriente acá. Y cuando encontramos esa corriente, pues ya se sustituye en la parte superior. Entonces, la corriente cuando el tiempo vale 0.1386 es igual a la FEM, que eran los 20 volts, entre la resistencia, que eran 4 kilo ohms, 4 por 10 a la 3. Eso va a multiplicar a la exponencial de menos T, menos 0.1386 entre RC, y RC era 0.2. La corriente eléctrica en ese punto, que es en todas las operaciones, le da 2.5 por 10 a la menos 3 o 2.5 miliamperes. O 0.0025 amperes. Igual si gustan comprobar, a ver si no me equivoqué. Y si alguien necesita que vaya un poquito más lento, díganme con confianza, no pasa nada. ¿Acá o en WhatsApp? Sí, profe, 2.5. Ok, perfecto. Ok, bueno, pues ya tenemos la corriente, 2.5 miliamperes. ¿Y qué nos preguntaba el inciso B? Pues bueno, ¿cuál es la... no, para no subir. ¿Cuál era el ritmo con que se disipaba la energía en la resistencia o a través de la resistencia? Pues bueno, el ritmo a través de la resistencia es la potencia en la resistencia, y la potencia, pues bueno, es R entre I cuadrada. La R la tenemos, pues esa es constante en la resistencia, y esa era de 4 kilo ohms, 4 por 10 a la 3. Por la intensidad de corriente, y la intensidad de corriente encontramos que era 2.5 miliamperes. Entonces son 2.5 por 10 a la menos 3, y esto al cuadrado. Si hacemos todas las operaciones, debemos de obtener 25 por 10 a la menos 3 watts. O una potencia de 25 miliwatts. ¿Me gustan comprobarlo, por favor? A ver si no me equivoqué por ahí. Sí, está bien. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces vamos de gane. Entonces, ahí está. Ahí terminamos justamente este ejercicio. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues bueno, encontramos el tiempo que tarda en disiparse parte de la energía para llegar a ciertas características, ¿sí?
sería prácticamente el tiempo que tardarían en disiparse los 10 volts para llegar a ese resultado. Y entonces encontramos que la corriente justamente pues va a ser de 2.5 miliamperes y la velocidad de descarga va a ser de 25 milijoules por cada segundo que va pasando, o que se puede escribir como 25 miliwatts. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien está copiando? Yo le tomé foto, Ok. pero podría ponerlo en problema. ¿Cómo? La parte del problema de, o sea, lo que está escrito. Ok. Acá está. Bien, lista, dice. En la parte que está escrita, te menciona cuál es el ritmo con que se disipa la energía en la resistencia cuando en el capacitor hay una diferencia de potencial de 10 volts. Ay, es esa parte. ¿Cómo? Fue No entendiendo lo último que estás diciendo. o sea, fue ese ejemplo que hicimos ahorita. Ajá, supongo justamente lo que hiciste. Ok, gracias. Ajá. ¿Ya lo puedo cambiar? Sí. Ok, ahí va. Bien. Vámonos a otro ejercicio. Vamos a variar un poquito. ¿Qué es lo que nos van a decir estos? Este ejercicio nos dice: un capacitor sin carga y un resistor se conectan en serie a una batería donde la FEM o fuerza electromotriz es de 12 volts. El capacitor de 5 microfarads y la resistencia es de 8 por 10 a la menos 5 ohms. Encontrar la carga máxima del capacitor, la corriente máxima en el circuito, la carga y la corriente como función del tiempo. Primeramente, anotamos nuestros datos. Nuestra FEM vale 12. Nuestra capacitancia dice que son 5 microfarads. 5 por 10 a la menos 6 faradios. Y nuestra resistencia es igual a 8 por 10 a la menos 5 ohms. Nos pregunta el inciso A la carga máxima del capacitor, con mayúscula, carga máxima. El inciso B nos pregunta la corriente máxima. La corriente máxima. El inciso C, la carga y la corriente en función del tiempo. ¿Qué sería esto de aquí? Ahora, ¿cómo vamos a realizar eso? Vamos a recordar algo. La carga máxima que podemos obtener, la carga máxima que podemos obtener está definida, que es lo que nos piden, como la capacitancia por la FEM o el voltaje que estamos manejando. ¿Sí? Eso lo vimos ayer. La carga en todo caso es la capacitancia 5 por 10 a la menos 6 faradios por la FEM, que son 12 volts, dándonos un total de 5 por 12 son. Profe, ya voy a escribir porque estoy copiando el problema y así. No hay problema. 6 por 10 menos. Vamos a hacer algo. Se me fue aquí. Si lo hacemos de esta manera, nos van a dar unos números muy horribles ahorita que queramos hacer la segunda parte del ejercicio. En lugar de 5 por 10 a la menos 6, vamos a ponerlo como 5 nada más, para que sea más sencillo. Tiene 60. 5 para 10. Entonces 60, no, ahí voy. Déjenme corregir aquí. Porque en el inciso, la segunda parte, que es en el ejercicio de abajo, el que dice ejemplo 2, vamos a requerir lo que sacamos de acá arriba, que de repente salen unas cosas muy extrañas. Entonces son 5 faradios por 12 volts. Estos van a ser 60 coulombs. Ya tenemos la carga. Para el inciso B, nos está preguntando cuál es la corriente máxima. ¿Cuándo ocurre la corriente máxima? Al momento en que nosotros cerramos un circuito RC. Al momento en que lo cerramos o conforme pasa el tiempo.
Fíjense, si recordamos la fórmula nos dice que es I es igual a E entre R, E a la menos T entre RC. Ahora, ST entre RC, ¿sí? Cuando T vale 0, pues nos queda E a la 0, y E a la 0 es 1. 1 por E entre R, pues nos va a dar E entre R nada más. Y se nos va a dar nuestra corriente I0. Si nosotros graficamos dicha función, nos va a dar esto de aquí. Conforme pasa el tiempo, significa que la corriente eléctrica va a ir disminuyendo. Aquí es el I0. Prácticamente tendremos que encontrar el I0, es lo que requerimos. Y el I0 es cuando T vale 0. Este I va a ser entonces la FEM, son los 12 volts, y igual este de aquí, vamos a ponerlo como 8, para no errarle, no manejar números tan grandes. Vamos a poner la resistencia de 8 ohms nada más, para no complicarnos tanto la existencia. Son 12 volts entre 8 ohms. Recuerden que la corriente más alta ocurre justamente en T igual a 0, entonces E a la menos 0 sobre RC, que sería 5 por 8. Esta corriente, 5 por 8 son 40, 0 entre 40 nos da 0, por menos, pues sigue siendo 0, E a la 0 es 1, y 1 por 12 octavos son 12 octavos. Y 12 entre 8 nos da 1.5. 1.5 amperes, y esa sería nuestra corriente máxima, nuestra I0. El inciso C, fíjense, ya tenemos carga, ya tenemos corriente. El inciso C nos pregunta, ¿cómo es la carga y la corriente en función del tiempo? Si nos pide nada más escribir las fórmulas, pero ahora es escribir las fórmulas con ya los valores que acabamos de encontrar. La fórmula para la carga, ¿cuál es? Pues la carga en función del tiempo, o Q minúscula en función del tiempo, es el nombre. Déjenme corregir esto nomás. Voy a ponerlo con minúscula. Aquí me se olvidó el verlo así. Con lo que estoy escribiendo. Escribe. Okay. Q es igual a ¿qué cosa? E por C por 1 menos E a la menos T entre RC. Esto es entonces la E por C, ya la encontramos acá arriba, son los 60 por 1 menos E a la menos T entre RC. RC, el R vale 8, la C vale 5 y 5 por 8 son 40. Y ahí está. Esto, perdón, esta sería la ecuación de la carga en función del tiempo. Dense cuenta que la única variable que estamos dejando por ahí es la T. Para la corriente vamos a hacer prácticamente lo mismo. La fórmula de la corriente, conforme se está cargando, es cuál es I0, ¿verdad? 0, E a la menos T entre RC. Esa es la fórmula. En este caso, I0, pues ya encontramos que vale 1.5 por E a la menos T entre RC. Y R por C, pues 8 por 5 son 40. Y ahí está la segunda fórmula. Listo. Así de sencillo. ¿Dudas? ¿Comentarios? Fíjense, aquí lo que hicimos es prácticamente, digamos, esto, que no sean números así, tan pequeñitos, en este caso, en micros, y bueno, sí, serían, uno más a la derecha serían si lo hubiéramos puesto como 80 microohms y 5 microfaradios. Para el segundo ejercicio, que es lo que vamos a hacer ahorita, resulta ser que esos números son tan pequeñitos, que el resultado nos va a dar 0 en todo. Y no tiene sentido que todo nos dé 0. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a modificarlo un poquito. Por eso le quitamos esas cantidades de micros y milis para poder obtener valores más reales, o poder obtener un valor. Entonces, fíjense, teníamos un circuito RC que tiene su potencial, su capacitancia y su resistencia. La carga máxima que se va a almacenar en el capacitor, pues es la capacitancia por el voltaje que está siendo aplicado, por la FEM. 5 por 12 nos da los 60 coulombs. La corriente
es la corriente inicial, que justamente en T igual a 0, pues viene siendo la I0, que es el potencial entre resistencia, que viene siendo prácticamente la ley de Ohm. Conforme pasa el tiempo, pues ya la ley de Ohm no es tan aplicable, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, pues va en función del exponencial. Ahora, ya con esos valores que teníamos de carga y corriente inicial, pues encontramos simplemente cómo van a cambiar o cómo van a variar la carga y la corriente conforme pasa el tiempo. ¿Para qué vamos a hacer eso? Bueno, en el segundo ejercicio nos dice, ejemplo 2, se cierra el interruptor en T igual a 0, es decir, todo lo que hicimos en la parte de arriba, encontré la corriente en la resistencia 10 segundos después de cerrado el interruptor. Es decir, vamos a encontrar la corriente y de paso, pues vamos a encontrar la carga también. Una vez que hemos cerrado el interruptor y han pasado 10 segundos, ¿cómo han cambiado cada uno de estos? Pues, ¿qué tenemos? La carga en función del tiempo son 60 por 1 menos E a la menos T cuarentavos, y la corriente eléctrica es igual a 1.5 E a la menos T cuarentavos. Si nos piden carga y corriente cuando han pasado 10 segundos, lo único que tenemos que hacer es donde hay una T, sustituimos el 10. Esto significa que Q evaluado en T igual a 10 segundos es igual a 60 por 1 menos E a la menos 10 cuarentavos. Y la corriente en T igual a 10 segundos es igual a 1.5 E a la menos 10 cuarentavos. ¿Cuánto les da eso? De abajo. La corriente eléctrica da 1.1682 amperes y la carga eléctrica que está siendo almacenada al cabo de 10 segundos son 55.07 coulombs. Y dense cuenta que la carga máxima en el infinito eran de 60 coulombs. Aquí tan solo con 10 segundos ya casi obtenemos el 100% de nuestra carga. ¿Sí? ¿Alguien más ya los hizo? Sí, profe, eso. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más está copiando? Ya, profe, ya voy. ¿Ya? Ok. Lo que es el... Acá está. Que no lo había notado. Lo que va a hacer este ejercicio de aquí es el que me van a hacer como ejercicio para salir. Si gustan anotarlo, por favor. Voy a dejar de grabar aquí lo que es la sesión. Profe, estos ejercicios están en Blackboard, ¿verdad? No, pero se los puedo redactar en un archivo Word y mandárselos sin problema alguno. Va, gracias. Se los subo ahí. Me dejo